Antes hice un video sobre qué pasaría si el UCM tuviera los derechos de X-Men, Spider-Man y los Cuatro Fantásticos desde el principio, pero no tenían los derechos de los Vengadores. En este video voy a analizar ese mismo mundo, pero en lugar de Marvel me enfocaré principalmente en Fox Studios, ya que ellos sí tenían los derechos de los Vengadores. En el video anterior establecí las franquicias que Marvel vendió en los 90, quién compró cada una. Sony Pictures destaca y podría ser tema de otro video, veremos. Sony adquirió los derechos de Doctor Strange y Wolverine, pero luego perdió los de Doctor Strange e hizo un trato con Disney por Wolverine. Eso les permitió usarlo en el universo cinematográfico de Marvel. Puede que ya hayas visto eso en ese video si lo has visto. Universal compró los derechos de Punisher. Se estrenó The Punisher con Thomas Jane en 2003 y después Punisher, Zona de Guerra del UCM con Ray Stevenson. Los derechos de Punisher de Universal son algo confusos. No tienen todos los derechos, ya que Marvel puede usar a Punisher en el UCM, pero aparentemente tampoco pueden tener sus derechos. Los derechos vuelven a Marvel, pero Universal debe aprobar una película de Punisher hecha por Marvel, por eso no hubo otra tras 2008. Tuvieron los derechos de Caballero Luna, pero no los usaron y luego regresaron a Marvel. Lionsgate Entertainment eventualmente compró los derechos de muchos personajes de Marvel, incluyendo algunos que después aparecerían en el UCM, pero muy poco tiempo después perdió los derechos de todos ellos. Con la excepción de Puño de Hierro, estrenada en 2004, protagonizada por Paul Walker, seguida por una película reboot protagonizada por Shawn Ashmore en 2008 llamada El Inmortal Puño de Hierro. Eventualmente, los derechos regresaron a Marvel. La primera película de Marvel tras vender derechos fue Luke Cage con Wesley Snipes en 1998, con secuelas en 2002 y 2004. Marvel recuperó después los derechos de Luke Cage. Más adelante. Con todo esto, el único programa de televisión creado por estas franquicias fue Luke Cage convertido en serie en 2006. Debía estar en el universo de Luke Cage, pero con Mike Holter como protagonista, no Wesley Snipes. Esto nos lleva a Fox Studios, tema de este video, que obtuvo más franquicias que cualquier otro estudio. Lo demás incluye a Los Vengadores, Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Ant-Man, Viuda Negra, Ojo de Halcón, Pantera Negra, Capitana Marvel, Nick Fury y SHIELD, Inhumanos, Runaways, Guardianes de la Galaxia, Shang-Chi y todo lo relacionado. También compartieron derechos con el UCM para Bruja Escarlata, Quicksilver y los Skrulls. Fox eligió un enfoque diferente al de Marvel, manteniendo más bien las franquicias separadas, enfocándose más en hacer trilogías y no en un universo cinematográfico, y además con una continuidad horrible. Fox inicia antes que el UCM, así que los Vengadores aparecerán antes. También tendré que recastear a la mayoría porque no hay actores adecuados para la edad. Los Vengadores, considerada el inicio de la era moderna de las películas de Marvel, se estrena en 2000. Los Vengadores se enfocarán principalmente en el Capitán América, ya que veremos las cosas desde su perspectiva. Steve Rogers, interpretado por Matt Damon, despierta tras 55 años en un mundo que aún no lo supera. En la Segunda Guerra Mundial, el Capitán América combatió a Hydra, derrotó a su líder, Cráneo Rojo, pero como dice su lema, corta una cabeza y dos más ocuparán su lugar. Para combatir a Hydra, después de la Segunda Guerra Mundial, se formó una organización llamada SHIELD y se creó una fuerza especial compuesta por individuos mejorados o excepcionalmente hábiles. La iniciativa de los Vengadores existe desde hace tiempo y actualmente la lidera Nick Fury de David Hasselhoff. Pero la alineación actual incluye a Ojo de Halcón, interpretado por James Marsden, Viuda Negra, interpretada por Angelina Jolie, y Hank Pym, alias Ant-Man, interpretado por Eric Bana, y la Avispa, interpretada por Winona Ryder. Y el único personaje que no voy a volver a elegir es Iron Man, interpretado por Robert Downey Jr. RDJ estaba pasando por un momento difícil en ese entonces, pero en este mundo simplemente lo superará un poco antes. Tony, mientras tanto, comienza como Iron Man, un poco más joven. Hulk y Thor no aparecen, tanto por presupuesto en una película de los 2000 como porque Fox quería un mundo más realista. Siguiendo las tendencias de los X-Men, los Vengadores visten principalmente de negro. El traje de Iron Man es funcional, y aunque Capitán América tendrá traje desde el inicio, será oscuro y nunca usará casco. Hydra está liderada por el Barón Zemo, interpretado por Christoph Waltz, el nieto del segundo archienemigo del Capitán América de la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Zemo.
Con Baron Strucker, Madame Hydra y Alexander Pierce, los Vengadores vencen a Zemo y golpean a Hydra, pero esta sigue activa. Las películas de X-Men repetían a su primer villano, pero Magneto supera a casi cualquier villano de los Vengadores. Así que no me apegaré exactamente a eso desde el principio de esta película. Hank y Janet están saliendo, pero al mismo tiempo, Tony también está enamorado de Janet y coquetean un poco. Debido a la idea general de Hulk a principios de los 2000 que requería tanto del presupuesto, y debido a que era más popular que los otros Vengadores en ese momento, Fox decidiría eso. No se puede hacer una película de los Vengadores con Hulk, pero sí una de Hulk aparte de los Vengadores, al menos por ahora. En 2003 tendríamos Hulk, una película protagonizada por Edward Norton como Bruce Banner. Sería como la película de Hulk, con su origen, el ejército persiguiéndolo y Betty Ross como interés amoroso. Solo cambiaría al agregar a la Abominación como villano. Hulk tendría críticas decepcionantes y no habría secuela. Sin embargo, tendría un spin-off que abordaré después. 2003 también presenta Los Vengadores Unidos, secuela directa de Los Vengadores que amplía el mundo. 3 años después de la primera, los Vengadores se enfrentan a una amenaza que supera el propósito de su creación. Thor, dios nórdico interpretado por Heath Ledger, llega a la Tierra para advertir sobre su hermano Loki, interpretado por David Tennant, quien planea conquistarla. Junto a Thor, Falcon se une al equipo y Mockingbird, Jennifer Morrison, aparece frecuentemente de fondo. Como agente de SHIELD y posible recluta, el papel de Iron Man es menor. A inicios de los 2000 no lo lograron totalmente. Su traje no es tan genial, así que Iron Man no sería tan popular. Capitán América toma más protagonismo y es como el Wolverine de este universo. Loki trae un ejército de gigantes de hielo del reino alterno de Jotunheim. Juntos atacan Nueva York. Mientras tanto, Loki toma el control de algunos Vengadores, lo que lleva a peleas de héroe contra héroe. Los Vengadores se reúnen y vencen a Loki. Thor se queda en la Tierra y se une como su miembro más fuerte, hasta ahora. Esta película supera a la primera en críticas y ganancias y ya se prepara una tercera parte. En Hulk, la prima de Bruce, Jennifer Walters, habría tenido un pequeño papel interpretado por Jennifer Gardner. En 2005, ella tendría su propia película, She-Hulk, donde se muestra el origen de Jennifer y su transformación, con una breve aparición de Bruce Banner. Jennifer debe enfrentar su vida como abogada y Hulk ocasional, además de enfrentar a su rival Titania. Pero esta película tendría aún peor recepción crítica y comercial en comparación con Hulk, y así esta franquicia moriría. Ese mismo año, vemos el estreno de Inhumanos, que tendría el mismo elenco que la serie de televisión, pero cualquier persona que hubiera sido demasiado joven en ese momento sería reemplazada. Medusa la interpreta Lena Headey y Crystal Kate Mara. La película nos muestra la comunidad aislada de superhumanos en la ciudad ficticia de Attilan, presentando su sociedad y reglas. Antes de que todo se desmorone por las acciones rebeldes del hermano de Black Bolt, Maximus, los inhumanos buenos lo derrotan y todo vuelve a la normalidad. Aparte del elenco, la película no es muy bien recibida, pero le va lo suficientemente bien como para justificar la secuela. En 2006 llega la última película de la trilogía original de Los Vengadores. Aunque las dos primeras fueron bien recibidas, esta no es Los Vengadores. Endgame intentará adaptar la historia del guantelete del infinito demasiado pronto y en solo una película, a diferencia de lo que hizo el UCM en el mundo real, que fueron 2. Por alguna razón, Falcon no aparece, pero Máquina de Guerra es presentado e interpretado por Terrence Howard. Thanos, interpretado por Damien Poitier, fue creado con maquillaje y traje. Llega a la Tierra para conseguir su sexta gema del infinito, pues ya tiene las otras 5 al inicio de la película. Esta es una versión de Thanos, quien básicamente es pura maldad. Quiere eliminar a la mitad de toda la vida, solo porque cree que sería divertido, ya que lo que hicieron en el UCM tomaría demasiado tiempo explicarlo. La muerte aquí es demasiado exagerada para incluirla. Thanos está con su hija Nebula, interpretada por Zoe Saldana. Se parece más a los cómics, solo es una mujer azul, no un robot. Al llegar a la Tierra, Thanos mata a Thor, quien no aparece por un conflicto de agenda con Heath Ledger. Los Vengadores se unen para detenerlo, enfocándose como siempre en el Capitán América. Luego descubren que la gema del infinito restante que Thanos estaba buscando está en manos de una mujer llamada Carol Danvers. La gema del infinito era de su esposo Marvel, un alienígena y exmiembro de los Vengadores ya fallecido. Carol, tras años cerca de la gema, obtiene poderes y se convierte en Miss Marvel. Se une a los Vengadores contra Thanos. Nick Fury muere a manos de Thanos.
quien consigue la gema del espacio y elimina a la mitad de la vida con un chasquido. Hank Pym interviene aquí, engañando a Thanos para tener una pelea justa. Hank consigue el guantelete del infinito para sí mismo. Hank lo chasquea de nuevo, trayendo a todos de vuelta. Él enloquece por el poder. La avispa lo distrae, permitiendo que el Capitán América se acerque y mate a Hank, como él deseaba inconscientemente. El Capitán América toma el guantelete, mata a Thanos y destruye las gemas para siempre. Luego se revela que Hank Pym en realidad tenía un cuerpo de respaldo al que sube su conciencia. Después podrían cambiar esto para que sea un cuerpo robótico y una pista hacia Ultron, a lo cual llegaremos más adelante. La llegada de Thanos y el origen de Miss Marvel se conectan mejor que Fénix Oscura y las curas mutantes en X-Men, la batalla final, pero sigue siendo mucho para una sola película. El problema de la película fue intentar contar una historia y un villano poco realistas. En 2006 Thanos no lucía bien. Tras la trilogía original, el presente quedará en paz por un tiempo. En 2007 llegará la secuela Los Inhumanos, el ascenso de los Kree. La película mostraría a Mandíbulas y revelaría que los Inhumanos fueron creados por los Kree. Por orden de la inteligencia suprema, Ronan el Acusador, el ejecutor Kree más fuerte, llega a la Tierra para reclutar inhumanos en la guerra contra los Skrulls. Los inhumanos se rebelan, matan a Ronan y provocan la ira de la inteligencia suprema, quien llega a la Tierra, pero solo aparece como una gran nube. Aunque aquí es fácil conectar con las películas de los Vengadores por Marbella y Miss Marvel, Fox nunca une a los Vengadores con los inhumanos. Hay un crossover en desarrollo que incluye a Hulk, pero esa película nunca despega. En 2009 inicia la era de precuelas de los Vengadores con Capitán América, el primer Vengador. Capitán América, equivalente a Wolverine, tiene su origen en los años 40, no en los 80 como Wolverine. Todas las películas de precuela, una tras otra, en realidad ocurren en orden cronológico. Esta se suponía que sería la primera de lo que iba a ser una serie de películas de historias de origen, enfocadas en personajes individuales. Querían hacer una película de Nick Fury, pero esta la arruinó. Capitán América. El primer Vengador resultó bastante mala. Imagina Capitán América, el primer Vengador en la vida real, pero avanzando rápido por la primera mitad, mostrando cómo pasa de ser un chico flaco a convertirse en Capitán América. Antes de eso, va a una misión con Bucky, quien muere al inicio. Todo ocurre en los primeros 10 minutos. Se centra en los eventos que hacen que él quede congelado, enfocándose en Capitán América, saliendo solo, misión tras misión, recorriendo lugares y uniéndose a otros para seguir al Cráneo Rojo. Durante su viaje, Capitán América conoce a varios superhéroes que lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a la Pantera Negra de esa era, a Shuri, Sterling K. Brown y a Namor, Tenoch Huerta. La película presentó Wakanda y Atlantis al universo de los Vengadores, ya que hasta este momento no sabíamos que existían. Luego está Jim Hammond, quien en los cómics es la Antorcha Humana original. Estas películas tendrían los derechos sobre Jim Hammond, pero no sobre el nombre Antorcha Humana, ya que ese está más asociado con Johnny Storm, de quien Marvel Studios tiene los derechos. En su lugar, usa el nombre Toro, como su compañero en los cómics, y lo interpreta Paul Bettany. Todo esto lleva a un clímax final, donde el Capitán América finalmente encuentra al Cráneo Rojo, pero pronto descubre que Bucky Barnes en realidad sigue vivo. Es el soldado con el cerebro lavado de Cráneo Rojo, llamado Soldado del Invierno, pero esta versión habla mucho. Eventualmente, el Capitán América se ve obligado a matar a su amigo Bucky, y luego también mata al Cráneo Rojo, terminando finalmente en el hielo. Exactamente como en la película real En el Camino, Heinrich Zemo también hace un cameo en este punto, gracias a la tecnología que lo hace posible. Fusionan a Hulk en las películas de los Vengadores, iniciando en La Iniciativa Vengadores de 2011 y mostrando el origen de los Vengadores. De aquí en adelante, la continuidad es un desastre. La película, ambientada en los años 60, narra un origen distinto al de las películas previas. Nos presentan a Nick Furia Sr., interpretado por Samuel L. Jackson, el padre de Nick Furia de las películas originales y el verdadero fundador de los Vengadores. Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, se convierte en Hulk tras un experimento fallido con el suero del supersoldado, causando destrucción. El General Ross intenta detenerlo, pero la situación es grave, por lo que Nick Fury reúne a individuos mejorados para formar un equipo que frene a Hulk. Al igual que X-Men, primera generación, el equipo es inusual, formado por desconocidos, personajes menores e incluso un villano. Jude Law interpreta al Capitán Marvel, un desertor Kree. Tiana Paris es Photon, quien obtuvo poderes tras un accidente.
Quicksilver, interpretado por Evan Peters, es hijo de Whizzer, velocista de la Segunda Guerra Mundial. Hereda sus poderes, es estadounidense y tiene una hermana menor. Nunca la vemos, salvo en una escena eliminada, y no tiene relación con Magneto, quien no existe en este mundo. El equipo consiguió poderes con variantes del suero del supersoldado. Nathan Fillion interpreta a Wonder Man, quien fue sometido a experimentos. Hellcat es interpretada por Rachel Taylor y se ofreció voluntariamente para ser sometida a experimentos. Goliath lo interpreta Eddie Getegi, pero villano principal lo asesina y Taskmaster es Chris Pratt. Taskmaster, siendo un villano de cómic, obviamente se va a volver contra los Vengadores, pero Chris Pratt se vuelve muy popular y rentable, sobre todo por Jurassic World. En 2015 Fox usa su contrato original para conservar a Taskmaster y lo incluirá en la próxima película, aunque ya no tenga sentido. Pero más allá de eso, el hecho de que esté presente y luego sea miembro de los Vengadores es algo ridículo. En esta película, los Vengadores se unirían al General Ross y su propio grupo anti-Hulk, los Thunderbolts, que incluyen a Whiplash, Ghost, Hombre Absorbente y Batroc el Saltador. Se descubrirá que el líder provocó la furia de Hulk y que los agentes de Ross y Taskmaster trabajan para él. Hulk recupera el control, se une a los Vengadores y juntos vencen al líder y Thunderbolt. Hydra sale de las sombras tras la muerte de Cráneo Rojo. A partir de aquí, las películas de los Vengadores se separarían por una década para llegar a la trilogía original, pero al final no se ejecutó bien la idea. Aunque sí tuvimos dos películas bastante buenas, esta película en particular es fantástica, la siguiente es aún mejor. Regresando al presente, en 2013 tenemos Capitán América, el hombre fuera de su tiempo, enfocándose en Steve Rogers mientras finalmente se le permite respirar. En la trilogía original, él fue de la Segunda Guerra Mundial al hielo, luego a los Vengadores y de conflicto en conflicto hasta Endgame, y siendo obligado a matar a su amigo, quien en realidad sigue vivo y él no lo sabe. Steve intenta encontrar su lugar en la época moderna. Lleva el traje de la película El Soldado del Invierno y se une al Halcón contra Crossbones, perdiendo su escudo. Al final, Steve es abordado por Tony y Hank, quienes le advierten que el mundo corre grave peligro. Una escena eliminada muestra a Cap con un nuevo traje con plumas, escamas y casco, pero la quitaron. En 2014 llega Avengers, Era de Ultron, conectando pasado y futuro de forma excelente. Si esto fuera una película real, sería mejor que la Avengers, Era de Ultron del mundo real, y ciertamente tendría un título más apropiado. Saltando unos 10 años al futuro, se revelará que allá por los años 70, un joven Hank Pym, un joven genio de 18 años recién graduado, creó una inteligencia artificial basada en sus propios patrones cerebrales, llamada Ultron, con la intención de ayudar al mundo. Ultron inmediatamente empezó a volverse malo, así que Hank lo destruyó y se enfocó en Ant-Man, sin que Hank lo supiera. Ultron sobrevivió y evolucionó por 40 años esperando atacar. Lo hizo tras la muerte de su creador. Ultron creó un ejército de robots, tomó el control mundial y convirtió el mundo en un páramo apocalíptico, forzando a los Vengadores a huir. Tony y Hank crean una máquina del tiempo que hace que cualquier época a la que viajen se vuelva su presente, ocurriendo al mismo tiempo que su presente actual. Con menos miembros y el ejército de Ultron cerca, envían al Capitán América, que inexplicablemente tiene su escudo, a los años 70, mientras los demás protegen la máquina. Si la destruyen, el Cap volverá al futuro y se perderá toda esperanza. El objetivo del Cap es simplemente matar a Hank Pym otra vez, esta vez antes de que pueda crear a Ultron, pero recuerda algo que Hank le dijo una vez y piensa que podría ser una mejor opción. Tras la nota esperanzadora del final de la iniciativa de los Vengadores, los años 70 resultan mucho más sombríos de lo esperado. Casi todos los Vengadores murieron o se fueron, así que Hulk volvió a enloquecer y lo encerraron. Taskmaster fue contratado para una misión donde liberó a Hulk, causando destrucción y la muerte de Hank, los padres de Pym, ¿verdad? Mientras Hank creaba a Ultron, esto llevó a ondas cerebrales más oscuras, ya que su verdadera motivación era que Ultron fuera lo suficientemente poderoso como para matar a Hulk. Mientras los Vengadores del futuro luchan contra el ejército de Ultron, el Capitán, Nick Fury, Hombre Maravilla y Quicksilver planean cómo detener a Taskmaster y lo logran. Los padres de Hank sobreviven y el futuro parece estar a salvo, o eso creerías. En un giro inesperado, resulta que el futuro aún no cambia porque la persona que contrató a Taskmaster, el Barón Zemo, contrató un respaldo y a alguien llamado Maestro Espía. Hulk es liberado mientras el ejército de Ultron se acerca a los futuros Vengadores, matando a algunos para salvar el día.
El Hombre Maravilla se fusiona con Ultron, creando a Visión con su poder y una nueva personalidad heroica. Visión calma a Hulk y crea una versión que no es solo un monstruo furioso e irracional. Visión entonces define el siguiente medio siglo, haciendo que las cosas sean generalmente más coloridas después de él y convirtiendo a Hulk en un héroe completo gracias a él. Un Capitán América Vengador es enviado al futuro y encuentra un mundo pacífico donde todos, incluso los que murieron en la trilogía original, están vivos. La presencia del Capitán América en el pasado provoca que contraten a Taskmaster para buscarlo, pero luego abandonan esa trama. 2015 nos trae Inhumanos, una versión más cruda y realista, pero resulta muy aburrida y mala. Todos la odian, fracasa y acaba con la franquicia de los Inhumanos antes de que empiece. Aprobaron una secuela y un cruce con los Vengadores, pero todo fue cancelado. Tras la aparición de Pantera Negra en Capitán América, el primer Vengador, Fox hizo una película de Pantera Negra estrenada en 2016. Esto busca ser una contraparte de Deadpool, pero ningún personaje encajaría en todos sus papeles únicos. Encajando en orígenes, Wolverine es un personaje cómico que rompe la cuarta pared y merece una franquicia. Decidí repartir los papeles de Deadpool en las películas de Fox, así que She-Hulk rompió la cuarta pared. El Soldado del Invierno fue el equivalente de Deadpool en Capitán América, el primer Vengador, y ahora Pantera Negra será el equivalente de Deadpool en adelante. Ambientada en la actualidad, Pantera Negra sigue al nieto de Azuri, T'Challa, cuando su padre, T'Chaka, el actual rey de Wakanda, es asesinado por un villano llamado Klaw. T'Challa asume como rey y Pantera Negra, persigue y mata a Klaw. T'Challa viola la ley internacional y dos Vengadores, Máquina de Guerra y Echo, Don Cheadle y Alaqua Cox, son enviados tras él. Al final, todos se unen contra Klaw. Las películas de los Vengadores no repitieron villanos como las de X-Men, así que mejor reutilicemos uno como en X-Men Apocalipsis. También en 2016, Vengadores, bajo asedio. En esta versión revisada de los años 80, los Vengadores se han convertido en un equipo fuerte con la alineación actual y recientemente han reclutado a algunos nuevos miembros. Junto a los de Era de Ultron como Nick Fury, Ant-Man, Hulk, Visión y Quicksilver, quien muere al inicio, también reclutaron a la avispa Maya Hawke y Thor Chris Hemsworth, quien llegó antes a la Tierra. Iron Man Tony tiene 20 años y lo interpreta Tom Holland. A menudo se burlan de él llamándolo Iron Lad en vez de Iron Man, pero en los cómics Tony realmente se convirtió en Iron Man en sus 20s, así que no es tan loco. Lo que sí es loco es que nadie parece haber envejecido en absoluto, ni siquiera desde los años 60, que fue hace 20 años. Parece que olvidaron que Fury ya debería tener un hijo adulto. Capitana Marvel vuelve en un cameo y dice que tiene una novia llamada Carol Baron. Zemo mientras tanto reúne a los amos del mal, compuestos en su mayoría por personajes que son héroes en los cómics. Viuda Negra, Florence Pugh, Ojo de Halcón, Dacre Montgomery, Tigra, Karen Gillan, Encantadora, Sofía Di Martino y Gravitón, Adrian Pasdar. Ojo de Halcón y Viuda Negra obviamente cambian de bando, Tigra muere y Encantadora y Gravitón resultan ser las verdaderas amenazas. Pero al final de la película, esas dos grandes amenazas mueren junto con el Barón Zemo, quien muere mucho antes en esta línea de tiempo en comparación con la original. Como mencioné antes, Fox aprovechó la enorme popularidad de Chris Pratt. Funcionó con la trama de Era de Ultron. Pero aquí básicamente dijeron, al diablo hagamos que Taskmaster sea un superhéroe completo y un vengador. No suele usar casco y la película confirma que hay una gema del infinito oculta en la Tierra. Confirman que la próxima película de los Vengadores adaptará otra vez el guantelete del infinito. Hay una escena postcréditos que insinúa a Kang el Conquistador, pero no la desarrollan. El cameo del Capitán América en el hielo y los hechos de esta película hacen posible que lo encuentren, aunque pasen otros 15 años. Sobre el Capitán América y su peculiar trilogía, cada una sucede en distintos tiempos y líneas temporales, mejora en cada película y termina en 2017. Rogers está ambientada aproximadamente una década después del regreso de Cap en Era de Ultron. Steve ha envejecido y su suero poco a poco está perdiendo efecto. Tal vez los Vengadores estaban destinados a morir, ya que, aunque cambiaron el pasado, casi todos murieron igual. Steve, con el traje de Infinity War, se une a un envejecido Nick Fury para investigar un brote global del suero de super soldado, lo que los lleva hasta Arnim Zola, ahora en un robot, intentando revivir a Hydra. Fury muere y descubren que Arnim Zola creó el suero de super soldado usando un clon joven de Steve y su propio ADN llamado Ian Rogers o Nómada.
Al final, derrotan a Zola, pero el capitán muere y se da a entender que Ian continuará con su legado. Rogers puede considerarse como el verdadero final de esta serie de películas. Continúan a partir de aquí, pero el interés en las precuelas ha desaparecido por completo. La interpretación icónica del Capitán América ya no está. Lo único que realmente queda es Pantera Negra, porque la primera película de Pantera Negra tuvo mucho éxito, pero eso realmente no es suficiente. Esta serie está en su lecho de muerte. Pantera Negra. Wakanda Forever, estrenada en 2018, narra cómo T'Challa se adapta como gobernante de Wakanda y enfrenta a un hombre que afirma ser su primo. Killmonger, Máquina de Guerra y Echo regresan en papeles menores, pues la historia se enfoca en la destitución de T'Challa del trono. Luego se une a Namor para recuperar el trono. Lo logra al final. Namor no envejece desde los años 40, supongo que simplemente no lo hace. En 2019, Disney adquiere 20th Century Fox y Marvel Studios recupera los derechos de los Vengadores, los Inhumanos y más. Esto refuerza la idea de que la serie de los Vengadores de Fox se desvanece, lo que afecta su estreno en 2019. Guantelete del Infinito, luego llamado Vengadores, Guantelete del Infinito, es la última película de los Vengadores de Fox y la última fuera del universo cinematográfico de Marvel. Es una peor adaptación de esta historia, ahora en los años 90, 30 años después de la iniciativa Vengadores, y nadie aparenta haber envejecido. Nick Fury tiene más de 90 años, Bruce Banner 70, Taskmaster 60 y Hank Pym casi 40, pero todos parecen haber envejecido quizá un par de años, como el tiempo normal. Los actores envejecieron entre 2011 y 2019. Thanos, interpretado por Josh Brolin y creado con CGI. Regresa de nuevo tras que su visión de la última gema fuera sacado de combate por ser demasiado poderoso, y Taskmaster también es eliminado al inicio. Ya no pueden pagarle a Chris Pratt. Desde ahí, Thanos obtiene la gema, chasquea los dedos, es derrotado o engañado y el chasquido se revierte. Esta versión se enfoca en Iron Man y Thor, y concluye con la muerte de Iron Man y el retiro de Nick Fury. Las antes queridas películas de los Vengadores, aunque siempre fueron irregulares, terminan posiblemente con su peor entrega. Digo, no lo sé, nunca la he visto, y la mayoría de la gente tampoco. Fue un fracaso, de verdad, muy grande. La última película de Marvel de 20th Century Fox Capa y Daga presenta al elenco de la serie y es un filme de terror de bajo presupuesto que narra el origen de dos adolescentes con poderes y pasados distintos, quienes unen fuerzas para enfrentar al villano Desesperación. Fox, pese a su gran catálogo de personajes, solo produjo 2 series de TV en 20 años, ambas con 2 temporadas entre 2017 y 2019. Hellstrom es como el original, pero mejor, es fantástica. Runaways es igual a la serie, pero solo tiene 2 temporadas. Ambas ocurren en sus propios universos separados entre sí y separados de las películas. A lo largo del camino, muchas películas de Marvel de Fox entrarían en desarrollo, pero serían canceladas, como la mencionada Origen de Nick Fury, Inhumanos 2, crossovers entre Vengadores, Inhumanos y Hulk, además de películas de Quake, Reinicio de Hulk, Namor, Maximus, Soldado de Invierno, Guardianes de la Galaxia, MODOK, Viuda Negra, Thor, Crossbones, Vengadores de la Costa Oeste e Iron Man. Así era la desordenada serie de películas de los Vengadores de Fox. Pionera del cine moderno de Marvel, entregó grandes joyas pero también mucha basura, una continuidad terrible y un final muy decepcionante. La segunda saga del UCM se enfoca en el cosmos, no en el multiverso, así que no conectará esta serie con el universo cinematográfico de Marvel. No habrá Pantera Negra 3 también porque el actor principal falleció y estos personajes simplemente serán introducidos en el UCM, ya sea muy tarde o cambiando la historia para que hayan estado ahí todo el tiempo.